Domingo pasado, recuerdan, celebramos el memorial, ¿sí? La mesa del Señor, ese tiempo especial que el Señor tuvo con sus discípulos cuando partió el pan y les dio de beber de la copa y les dijo que ese pan, ¿sí? Comed todo de él, es mi cuerpo, en fin. Veníamos hablando del momento en el que el Señor les dijo, el que no mastique mi carne, que no coma mi carne, no tendrá vida eterna, ¿no? Y cómo esto generó en sus discípulos y en aquellos que le seguían y le oían, pues hubo una reacción adversa en muchos, porque muchos dejaron de seguir al Señor y muchos decían, esta es una palabra dura de oír. Quiero decirles que lo que significa, cómo se traduce esto, porque todos lo oyen físicamente, pero esto quiere decir que no lo pueden comprender, no lo podían entender, cómo iban a comer la carne del Señor. Eso no tenía absolutamente para ellos ningún sentido, no lo entendían así. Así de que yo quiero culminar este capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque en los últimos versículos hay algunas de las declaraciones que tenemos que tener nosotros siempre presente en nuestra vida, sumamente importante recibir esta palabra en nuestro corazón y que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, ¿sí? Y se haga esa palabra viva en nuestro corazón. Juan capítulo 6, en el versículo 63, ¿sí? Después de todo esto, les dijo el Señor a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos estaban en medio de esta confusión, discutiendo entre ellos cómo vamos a esto, no, en fin. Pero el Señor les dice, yo ya he estado hablando con ustedes, y claro, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo en su corazón, pero, sin embargo, ya Pedro en algún momento el Espíritu Santo había ido poniendo en el corazón de ellos esa verdad de quién era Jesús. Así de que el Señor les dice a ellos, al saber pues que estaban discutiendo, en la versión, en la Biblia textual, en el versículo 1, dice que sabiendo que sus discípulos refunfuñaban. Esa palabra, ¿ustedes refunfuñan? Refunfuñaban sobre esto. Les dijo, esto les escandaliza. Bien. Fíjense cómo todavía hay personas que al no tener la revelación de la palabra, al no leer detenidamente la palabra, no recibir esta dirección que el Espíritu Santo da, creen que efectivamente al comer un trozo de pan en el memorial de la mesa del Señor, ya sea por una oración o por algún milagro, no sé cómo le llamen, esa fracción de pan se convierte en el verdadero cuerpo, en la verdadera carne de Jesús, y lo que están comiendo es la carne de Jesús. El Señor está hablando de la manera más clara posible, para que nosotros podamos comprender, podamos entender qué fue lo que Él dijo, qué fue lo que Él les dijo a sus discípulos. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. La carne es carne. Lo que tú comas físicamente, ya sabes lo que pasa con lo que tú comes. No aprovecha a nada. Bueno, tiene una función, te nutre físicamente, ¿sí? O te enferma físicamente, según lo que te comas o bebas. Pero no tiene un provecho espiritual. Ni te contamina espiritualmente, ni tampoco te ayuda espiritualmente. Es el Espíritu únicamente el que da vida, ¿sí? Dice, las palabras que yo he hablado, lo que yo les he dicho a ustedes, de que tienen que comer mi carne, tienen que masticar mi carne, son espíritu y son
vida. Son espíritu y son vida. Lo que nosotros debemos de comer es lo que nos da vida. Es lo que alimenta nuestro espíritu. Es lo que nos fortalece, es lo que nos afirma. ¿Sí? Es lo que establece sobre nosotros día a día ese propósito de Dios para nosotros. Es lo que nos conduce paso a paso para en un proceso de ir madurando, de ir creciendo, alcancemos la estatura del varón perfecto, para ya no ser arrastrados por estratagemas de error ni por corrientes de hombre, filosofías, sino que permanezcamos firmes en la roca que es Jesucristo. Las palabras que el Señor estaba diciendo a sus discípulos, ahora estamos leyendo nosotros, lo estamos recibiendo por esta revelación maravillosa del Espíritu Santo, que ellas son las que van a dar vida a nuestro espíritu, son las que nos alimentan. El versículo 64 dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, les dijo el Señor. El Señor Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era aquel que lo iba a traicionar, ¿sí? Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Después de esto muchos discípulos se volvieron, muchos se enojaron, seguían refunfuñando, no entendían, no comprendían, ¿sí? Y se volvieron a lo anterior, dejaron de seguirlo, se salieron del camino por donde iban, ¿sí? Y ya no andaban con él. ¿Sí? Jesús dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? Estas palabras que acabamos de leer en este evangelio, recuerden que siempre se los digo, lo único que tiene poder para salvación, y la salvación no solamente es el momento en el que somos declarados salvos, justos o santos, sino sabemos que nuestra esperanza viva es precisamente que se manifieste esa salvación, ¿sí? En el momento en el que nosotros recibimos a Cristo Jesús y nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, y podemos escuchar y podemos ver el reino, entrar al reino, y podemos escuchar estas palabras que son las que nos alimentan a nosotros. Tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro al Señor. Y esto pues es una revelación del Espíritu Santo. Pero ahora vayamos a el contexto de lo que el Señor les está mostrando a ellos, les está enseñando. Quiero recordarles que en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino. Fíjense que muchos que seguían refunfuñando dejaron de andar con él, se salieron del camino. Ya en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habló a su pueblo, habló del camino. Ya el Señor les había dicho que solamente había un camino para ellos, para el pueblo escogido. Había un camino que Él lo llamó, lo designó como el camino de la vida, el camino de la bendición. Sí, hay otro camino, que puede tener muchas direcciones, puede tener muchas desviaciones, pero ese otro camino, el Padre lo llamó el camino de la muerte, el camino de la maldición.
Cuando nosotros nacemos de nuevo y vemos el reino, entramos al reino, empezamos a recibir la guianza del Espíritu Santo, que nos conduce ¿a quién? A la verdad. Él ha venido a morar a nosotros para guiarnos a la verdad. Y ahora tenemos a Jesús diciéndonos, yo soy el camino. Los discípulos caminaban con Él y muchos se alejaron de Él, ya no andaban con Él. Pero ahora nosotros caminamos por el camino, pero ahora Él está en nosotros. Jesús está en nosotros. Y Él es el camino. Y el Espíritu Santo nos guía para que mantengamos nuestro caminar, nuestro vivir diario dentro del camino. Fuimos trasladados del reino de la oscuridad, del camino en el que andábamos, cada quien había escogido su vereda, cada quien andaba por donde quería, y si no encontraba un camino que le gustaba, se hacía el suyo propio, ¿sí? Porque vivíamos en función de nuestro únicamente satisfacer nuestros deseos, nuestro razonamiento, nuestra propia justicia, nuestra manera de pensar, y lo que nosotros creíamos que debería de ser lo correcto. Íbamos por otro camino. Pero ahora el Señor nos trasladó al momento de darnos una nueva naturaleza divina, al nacer de nuevo, y al revelarnos que Él desde antes del principio de todas las cosas ya había establecido el camino por el cual nosotros debíamos de conducir. Había preparado las obras en las cuales nosotros debíamos de vivir. Y había establecido las bendiciones que Él, del amor de su corazón, de su voluntad, había establecido para nosotros. Pero esas bendiciones fueron establecidas para que fuesen derramadas única, escuchen bien esto, única y exclusivamente sobre el camino. En las bendiciones de Dios solamente caen sobre el camino. Por eso lo llamó el camino de la bendición. Hay muchos que se salen del camino, que dejan de andar como aquellos con Jesús, se salen del camino, buscan otros caminos. Hoy en día el mundo caído, miren, la humanidad se divide en dos partes, así de sencillo, ¿sí? La humanidad se divide la creación de Dios en dos partes. Todos somos creación de Dios, dice la palabra, lo vamos a leer ahorita, que toda familia de lo que hay en el cielo y en la tierra recibe nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo y cuanto existe. ¿Sí? Algunos en el celo cristiano evangélico o en el individualismo de Occidente, porque a veces somos muy individualistas, dicen no, solamente nosotros los cristianos, y algunos dicen los que nos congregamos en la iglesia del Monte Verde de no sé qué, somos los hijos de Dios. O los otros no son hijos de Dios. Aquí dice la palabra claramente que de toda familia creada del cielo y de la tierra recibe nombre de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que establece el Evangelio de Juan cuando dice el que le conoció y el que le aceptó y que recibió del Señor esa potestad de ser llamado hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Cuáles son las dos divisiones en la humanidad? Los que reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, y le agradecemos a Él por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por todo lo que está haciendo en nuestra vida, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tiene preparado para nosotros. Los que reconocemos que todo es por Él, que le damos a Él la gloria, que anhelamos vivir conforme a su voluntad, los que le reconocemos y le agradecemos. Todo parte del agradecimiento. Todo parte. Si el que no reconoce a Dios no tiene que agradecerle.
Hay quienes ni siquiera creen en Dios. Tú le puedes decir quizá a alguna persona, un ateo, que le diga, mira, dale gracias a Dios por la vida. ¿Cuál? ¿Yo por qué tengo que darle gracias a Dios si ni existe? Yo nací porque mi papá y mi mamá y porque no sé qué. Oye, dale gracias a Dios por la salud. No, la salud, ¿yo por qué le voy a dar gracias a Dios? La salud, yo me cuido. No toman en cuenta a Dios absolutamente. No le agradecen. Y eso es lo que marca la diferencia. Y el libro de Romanos claramente nos habla, capítulo 5, de que aquel que no agradece a Dios, aquel que no reconoce a Dios, bueno, se manifestará la ira de Dios. No es el castigo de Dios, no es que Dios venga con un látigo y con el hacha y como muchos hablan acá. No, la ira de Dios no es otra cosa más que te dejo, tú no me reconoces, yo te entrego. A que vivas las consecuencias de tus propias decisiones y de tu caminar. A ver cómo te va en un mundo caído, dominado por el mundo de la oscuridad. Y ahí está el mundo, de aquellos que no reconocen a Dios, que están sufriendo las consecuencias y sufrirán las consecuencias eternas de no reconocer a Dios como su Padre. Así de que la humanidad dividida en dos partes. Los que lo aceptamos, lo reconocemos y le agradecemos a Dios, y que recibimos una naturaleza al nacer de nuevo, al reconocer a Cristo como Salvador, una naturaleza divina, para poder transitar por un camino. Y Jesús dice, hey, yo soy el camino. ¿Sí? Ese camino donde hay vida. Ese camino donde nos va a conducir a llegar al cumplimiento de nuestro propósito. Ese camino que nos va a permitir que las bendiciones de Dios, que Dios estableció desde el principio de los tiempos, nos alcancen. Se van derramando sobre nosotros. En el tiempo, en el Cairo de Dios, tú vas caminando por el camino de Dios y las bendiciones, ¿sí? Muchas veces, ay, Dios mío, bendíceme. No, ya nos bendijo desde el principio. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que es, miren, cuando nosotros somos justificados por la sangre de Cristo al reconocerle a Él como Señor y Salvador, al creer en nuestro corazón, somos declarados justos. Declarados justos. No nos hace justos, sino nos declara justos. Somos santificados. Somos declarados santos, mas no nos hace santos. Empieza un proceso de santificación, que es un proceso progresivo. Una santificación que es el fruto de la obediencia y del vivir para el Señor. ¿Qué es ser santo? ¿Quién me puede decir qué significa ser santo? Apartado para Dios, ¿verdad? Apartado para Dios. ¿Y cómo te apartas para Dios? ¿Qué es apartado para Dios? Tú antes ibas por tu camino, vivías en tus decisiones sin importarte si ello ofendía a Dios o agradaba a Dios o no. Tú ibas por tu camino y ahora fuiste trasladado al reino y fuiste apartado de aquel camino que era conocido como el camino de la muerte, el camino de la maldición. Fuiste apartado de ese camino para vivir ahora, ¿sí?, en el reino y mantenerte en el camino. Entonces, nos hemos apartado para Dios, ¿sí? Si alguien te invita a que lo acompañes por aquel camino por el cual antes andabas o andábamos, apártate de él, porque tú ya fuiste apartado para Dios. Ser santo no es una aurorita aquí y levantar sobre el suelo, poner los ojos en blanco. No. Es vivir en el camino de la bendición, en el camino de la vida. Y para eso es vivir en la voluntad del Padre, siendo guiados por el Espíritu Santo a la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Soy el camino, soy la verdad. ¿Y qué representa, qué significa para nosotros que Jesús es la verdad? Alguien dirá, bueno, es que Jesús, pues, todo lo que dice es verdad, Él es fiel, ¿sí? Él es la fuente misma de la verdad.
toda palabra que emana de Jesús es verdad. No hay duda alguna, no hay engaño alguno. Toda palabra que sale de la fuente de la verdad es verdad. Por lo tanto, toda palabra que Jesús ha dado sobre nosotros, nos ha dado a nosotros, es una verdad en nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos está guiando a que vivamos conforme a esa verdad. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, cuando escuchamos a Jesús diciéndole, el que no coma mi carne, el que no coma de mí no tendrá vida eterna, estamos entendiendo, ¿sí?, ahora su declaración de que es el Espíritu el que da vida. La vida eterna la puso el Padre en nosotros. En todo nos dio de su Espíritu y a todos nos puso vida eterna. La vida eterna no llega a nosotros sino en el momento en el que nacemos de nuevo. No. Aún aquellos que no reconocen a Cristo como Salvador, aún aquellos que no reconocen al Padre como su Creador, que no le agradecen a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, también tienen vida eterna. La única diferencia es que si tú no has transitado por el camino de la vida, si tú no has seguido la verdad revelada del Espíritu Santo que te lleva precisamente a esa verdad y has recibido esa vida que viene de Jesús, no podremos llegar a esa meta establecida por Él. Jesús fue a preparar moradas, a esperarnos, donde recibiremos nosotros esa herencia que tenemos de nuestro Padre Celestial como hijos, donde recibiremos esa herencia que tenemos como coherederos con Cristo Jesús de sus riquezas en gloria. Entonces, para nosotros este pasaje, estas palabras en este pasaje nos llevan a vivir en esa certidumbre de que si estamos caminando con el Señor, sabiendo que Jesús está con nosotros, que si estamos viviendo en obediencia conforme a la verdad, guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que Jesús es la verdad, y si estamos alimentándonos de su palabra en este proceso de santificación como fruto de obediencia a la revelación de su palabra, vamos marchando, vamos avanzando en un camino establecido por nuestro Padre Celestial que llega a la meta que Él mismo estableció para cada uno de nosotros. Y eso nos da seguridad, eso nos da paz, eso nos da gozo, eso nos da esa certeza de saber que toda bendición dada por el Padre, todo pacto hecho sobre nosotros, toda promesa que ha sido establecida por nosotros, se cumple en Él. Sí, que es en el amén, que es en el así sea. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Efeso, les envió una carta, estaba orando y decidió escribir lo que en ese momento el Espíritu Santo le reveló. Y dice así el apóstol: por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La fortaleza que crece en nosotros por su espíritu es el alimento que recibimos
que es su palabra revelada en nuestro corazón. No hay otra cosa. Habrá quien sepa esto, de repente alguien se lo dijo, se lo leyó y empiece a pedirle a Dios, Señor, fortaléceme en tu espíritu, fortaléceme. Y el Señor te está diciendo, cómeme. Porque lo único que te va a fortalecer es su alimento. ¿Qué fortalece al niño en su crecimiento, en su madurez? ¿Sí? ¿Que no es acaso la leche materna el mejor alimento para un recién nacido? ¿No es acaso ese alimento que Dios mismo creó para el recién nacido, que le lleva una vida de plenitud cuando va creciendo? ¿Qué es lo que nos fortalece a nosotros en el espíritu? El alimento que recibimos de Él. Si tú estás orando todos los días, doblando tus rodillas y pidiéndole al Padre que te fortalezca, que te dé fortaleza como tú le pidas, pero no te alimentas de su palabra, ¿cómo? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a madurar? ¿Cómo vas a estar fortalecido si el que te va a dar el poder, la fuerza, está en la revelación misma de la palabra? Por eso dijo el Señor, necesitas masticar mi carne, mi palabra. Así de que en esta oración del apóstol Pablo, ¿sí?, vemos esa manifestación de lo que el Espíritu mismo le muestra a él. Versículo 17 dice, lo voy a leer corrido porque a veces el cortar los versículos hace que nos perdamos un poco en el contexto. Voy a regresar al 16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. Al habitar Cristo por la fe. No es únicamente el hecho de decir, yo tengo fe, yo creo en Cristo. No, la misma palabra del Señor nos enseña claramente que la fe crece en nosotros por comer su carne. La fe crece en nosotros por oír su palabra. La fe crece en nosotros por la revelación de su voluntad en nuestra vida, por su palabra revelada en nuestro corazón. Así es de que al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. La palabra plenamente viene de plenitud y vamos hacia la plenitud, ¿sí? Sean plenamente capaces de comprender con todos los que hemos sido apartados para Dios. Bueno, la Biblia dice para los santos, pero está refiriéndose a nosotros, los que hemos sido apartados para Dios, ¿sí? ¿Cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad? Y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Jesús dijo, el ladrón vino para robar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengas vida, y vida en plenitud, vida en abundancia. Eso también lo dijo Jesús. Así de que en este deseo del corazón del apóstol Pablo transmitido a nosotros, a la iglesia, nos está mostrando, nos está revelando este proceso en el cual nosotros, al conocer las dimensiones, sí saben lo que, cuando habla de la altura, de la anchura, por mucho decir, bueno, ¿y cuál es la profundidad y cuál es lo alto? En el primer servicio siempre tengo aquí un miembro de la iglesia, siéntase siempre adelante, él es pescador, y yo le pregunté, ¿cuántas dimensiones conoces? Y él me dice, la profundidad. Pues sí, porque él bucea, ¿verdad? Pero cuando hablamos de dimensión, él está hablando de todas las dimensiones en las cuales podemos movernos. El conocimiento pleno de Jesús. Miren,
Les voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Recuerdan aquellos 10 leprosos que se encontraron con el Señor? Que fueron sanados por el Señor. Solamente uno regresó al Señor, le reconoció y le agradeció. ¿Recuerdan? Le hablaba yo del agradecimiento como el principio, como la base de todo. Cuando tú agradeces es porque reconoces que has recibido el favor. Cuando tú agradeces es porque sabes que hay algo que ha venido a bendecirte. Que cuando agradeces es porque sientes esa necesidad del reconocimiento a la persona a la cual estás agradeciendo. Así de que de 10 leprosos que literalmente volvieron a tener vida, porque un leproso en el tiempo de Jesús era un hombre o una mujer que eran apartados de la sociedad, no podían tener ya vida con los demás, no se podían acercar a nadie, no podían vivir dentro de las ciudades, estaban completamente alejados. Además de lo que es tener una enfermedad tan fuerte como es la lepra, ver su carne. Bueno, uno regresó solamente. Los 9 conocieron a Jesús, lo vieron y conocieron una dimensión de Jesús, el milagro, y se fueron. Pero el que regresó y reconoció a Jesús tuvo la oportunidad de conocer otras dimensiones de Jesús. No sabemos de él. El Evangelio no habla de él. No sabemos si se quedó un día, 2 días y lo siguió por semanas a Jesús. Solamente dice que regresó a Jesús y que le agradeció. Pero podemos, si queremos imaginar, nada nos hace daño, porque no estamos creando doctrinas con ello. Pero yo creo que si yo reconozco, yo una vez recibí un milagro antes de convertirme al Señor, el Señor sanó mi cuerpo, mi columna y varias enfermedades que tenía, me hizo el milagro de sanarme. Y yo no vine al Señor inmediatamente, yo ya me vi sano y regresé al camino. Dije, ahora sí regreso a donde estaba, ahora ya estoy bien. El milagro no me trajo a la salvación. A mí lo que me trajo a la salvación fue la revelación del Evangelio, su palabra. Fue cuando yo pude ver a Jesús en la cruz. Yo había conocido a Jesús únicamente, o a Dios, en una dimensión. Me hizo un milagro. Y la verdad que yo no fui a ese lugar buscando un milagro. Yo fui a apartarme ya de, no quería que nadie supiera dónde estaba, en pocas palabras. Y llegué a ese lugar. Y estando allí, Dios trató conmigo. Pero salí de allí y seguí mi camino. Con mi columna sana, con mi intestino sano y recontento porque ya no me dolía nada. Pero cuando tú conoces todas las dimensiones, ¿sí? Como dice, lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo. Cuando conoces la plenitud de Cristo, empiezas a vivir esa plenitud de Él. Y esto es lo que el apóstol está transmitiéndonos a través de esta palabra. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Saben? Muchos se salen del camino para buscar sus propios caminos. Porque la vieja naturaleza no quedó muerta, no desaparece de nosotros, queda inactiva. Y de la propia concupiscencia desean seguir viviendo como vivían antes, en una autoidolatría, satisfaciendo sus necesidades y sus deseos, siguiendo otras filosofías y otros caminos, porque deciden ellos que muchos caminos hay y pueden seguir cualquiera, negando que Jesús es la verdad. Porque si Jesús dijo, este es el camino, esa es la verdad. Así cualquier otro pueda tener cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier razonamiento, hay un solo camino que conduce al Padre, que es Jesús. Hay un solo camino
que fue llamado por Dios el camino de la vida, el camino de la bendición, que es el camino que Jesús mismo estableció para nosotros. Esas obras que desde el principio de los tiempos fueron preparadas para nosotros. Así es de que Jesús dijo que era necesario que comiésemos de su carne, que masticásemos su carne, que comiésemos su palabra y bebiésemos su sangre para tener esa vida eterna. Vida eterna con nuestro Padre, vida eterna en la morada que Él ha preparado para nosotros, vida eterna en la plenitud de la gloria de Dios, como está establecido. Quiero terminar como terminó el apóstol, ¿sí? Dice, y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos.